Mi nombre es Cristina Ruiz, coordinadora general de filantropía, y como apoyo para este webinario tenemos a Yola Ramírez, quien es líder de membresías, y a Bélica Corona, quien es líder AIT. Así que en caso de que tuviesen alguna pregunta acerca de servicios o presentaciones o incluso acerca de la AIT, porque recuerden que tenemos un indicador sobre planeación, pueden hacerla en el chat y tanto Yola como Bélica les estarán contestando. Y también en caso de que tengan alguna pregunta para Lorena Cortés, con muchísimo gusto también en el chat y nosotros vamos a estar administrando toda esa información. Así que, pues bueno, les presento a Lorena Cortés. Ella es directora de programas de CIMO Consulting, que es una consultoría y fue más o menos hace como 15 días o 3 semanas que Lore, no, de hecho fue el 30 de junio. Un poquito más, sí. Sí, un poquito más, fue el 30 de junio. Qué rápido pasa el tiempo. Que Lore, pues, amablemente y donando su tiempo y su talento, hizo un webinario sobre la planeación estratégica, y a partir de ese webinario hubo muchas preguntas sobre la planeación operativa. Entonces, quedamos en poder organizar una segunda parte para que Lore pudiera hablar sobre la planeación operativa anual, que de hecho yo le puse POE, pero es POA. Voy a cambiarlo para que se pueda, para tenerlo correctamente. Y pues nada, aquí estamos dando respuesta a las necesidades de nuestra membresía. Y de nuevo, pues agradezco a Lore por la donación de su tiempo y su talento. Cabe mencionar que en este momento CIMO, pues nos están ayudando también a nosotros en el CEMEFI para realizar la planeación operativa. Digo, la planeación estratégica. Que bueno, que también de ahí sacaremos nuestra planeación operativa anual. Sin embargo, pues bueno, les dejo, ya Lore, te dejo el espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Un placer volver a estar con ustedes. Y el objetivo entonces es efectivamente revisar algunos de los elementos básicos para el desarrollo de un plan operativo anual. Algo importante a decirles desde un inicio es que no hay una fórmula, digamos, estructurada como para llevar a cabo el POA. Depende de las necesidades de la organización, depende de las características y demás. Y lo que yo les ofrezco es un modelo a seguir, que no es el único modelo, es un modelo que nosotros hemos probado con diversas organizaciones y ha funcionado bien por tener, creo, todas las características o elementos más sustantivos de la planeación y porque lo tratamos de presentar de una manera dinámica para el llevado a cabo por parte de los colaboradores de una organización, pero no es el único. Seguramente ustedes podrán encontrar, tanto en la literatura como en otras organizaciones, ejemplos de que lleven diferente el POA. Así es que lo que vamos a hacer es un recorrido por los principales conceptos y los principales elementos que debería de contener el POA, en el entendido que, nuevamente, yo les voy a dar una propuesta, pero institucionalmente ustedes pueden modificarla o acomodarla, ajustarla de acuerdo a las necesidades institucionales. ¿Qué es el POA o el Plan Operativo Anual? Es un mapa de la ruta o un plan que da cuenta de las actividades que pretende lograr la organización a lo largo de un año. Es fundamental para desarrollar también la planeación financiera o los presupuestos anuales institucionales. Deberíamos de contar con el POA para que tengamos cierta claridad y cierta certeza sobre cuáles son los gastos que la institución deberá de tener o de cubrir a lo largo de un año, y en ese sentido tenga más lógica nuestra presupuestación anual. Busca organizar de manera orgánica el trabajo institucional para que sea conocido por la institución, por todos los colaboradores, y tenga la posibilidad de ser monitoreado a lo largo del tiempo y evaluado al final del proceso, que recordemos es de un año.
Entonces, es, digamos, lo que ustedes van a hacer a lo largo de un año, acomodado para que todos institucionalmente sepan cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las actividades principales, qué requiere presupuesto, qué no requiere presupuesto y cómo nos vamos a acomodar a lo largo del trabajo de un año. Y es importante ponerlo sobre papel porque también eso nos permitirá evaluar. Y la evaluación se hace con base en varios criterios. El primero es simplemente cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer, pero el segundo sería, ¿y esto que hicimos a lo largo de este año, en qué abona o en qué contribuye a nuestra teoría de cambio o en qué abona, en qué contribuye a nuestra planeación estratégica? Y, por supuesto, en ese sentido es indispensable que el POA se encuentre alineado con la planeación estratégica. ¿Qué no es el POA? No es un plan que debe ser acatado a capa y espada y no es una herramienta de evaluación de desempeño. Creo que un excelente ejemplo de lo que no es el POA es lo que nos ha ocurrido este año, en donde probablemente ustedes, el propio CEMEFI, tenía ya un plan de trabajo para el 2020 y, no me dejarán mentir, absolutamente a todos se nos rompió el esquema, por decirlo de una manera muy educada, con la pandemia y nos hemos tenido que reinventar nuestras formas de trabajo, reinventar la forma en que convivimos con nuestros colaboradores, con los beneficiarios o con los sujetos de los programas que tenemos dentro de nuestras organizaciones y muy probablemente este año es el mejor ejemplo de la disrupción en donde tuvimos que hacer cosas y reinventarnos pese a que no estaban planeadas y contempladas. Entonces esto siempre puede ocurrir y es una contingencia humana, puede ocurrir en cualquier circunstancia. Lo que es importante es que al menos tengamos este mapa, esta ruta que nos ayude a saber hacia dónde debemos caminar y, de preferencia, aún pese a las circunstancias más disruptivas como puede ser la pandemia, no lo abandonemos del todo, porque el POA debe de ser el reflejo operativo de lo que todos traemos en la cabeza que debería de ser nuestra organización, sea que tengamos ya desarrollado una teoría de cambio, sea que tengamos ya una planeación estratégica o incluso si no lo tenemos, al menos tenemos en nuestra mente, en la mente de los principales directivos de la organización, qué pensamos que la organización debe de hacer y debe de hacer. Y en ese sentido el POA debe de contribuir a esa lógica. ¿Para qué nos sirve el POA? Quizás de lo más importante es que pone orden a nuestro trabajo cotidiano. Entonces nosotros sabemos, y no me dejarán mentir, que nos come la operación y creo que es una de las frases que siempre utilizamos en sociedad civil. Ya planeaste, mira, es que tengo tanto que hacer y con tan poco tiempo y con tan pocos recursos que nos come la operación. Entonces, pues día a día sé lo que tengo que hacer, lo desarrollo, pero no lo tengo tan estructurado como en un plan. Pero es muy importante tener ese plan para que entonces podamos después hacer una evaluación y analizar si esa operación que nos come el día a día en realidad contribuye a lo que queremos como organización o pues simplemente estamos realizando actividades sin una estructura. Nos ayuda a tener metas claras, nos ayuda también a probar un proyecto, una posible solución, es decir, de pronto en la institución tomamos la decisión de que es importante impulsar una línea estratégica de acción, un proyecto en lo particular y pues no sabemos necesariamente si ese proyecto va a rendir frutos o no, va a cumplirse como lo imaginábamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo probamos a lo largo al menos de un año para saber qué frutos dio, qué resultados brindó y si es lo que esperaba la organización. Nos ayuda a evaluar porque evidentemente a través de este plan sabemos lo que se hizo versus lo que esperábamos que se hiciera, asegura el cumplimiento de la planeación estratégica y nos ayuda o nos puede ayudar a realizar la planeación financiera del año, a aterrizar el presupuesto anual. Deme un segundo, por favor, voy a cerrar la puerta. Listo, perdónenme, una disculpa, pero es que estas cosas de la contingencia de la pandemia, pues a todos nos ha hecho estar en la disrupción absoluta. Seguimos. Algo que me importa es que haya una clara diferenciación de qué es el POA versus qué es la planeación estratégica. Entonces les elaboro este cuadrito que creo que nos ayuda a hacer esa diferencia. La planeación estratégica es un
plan que desarrollamos para el mediano plazo institucional. 3 a 5 años, lo más común y lo más deseable quizás son 5 años. 3 años es de pronto cuando las instituciones empiezan o cuando es la primera planeación estratégica que van a llevar. La planeación estratégica también busca resolver dilemas presentes y futuros para llegar a un escenario deseado. Para la planeación estratégica es importante que tengamos en mente o de preferencia en papel nuestra teoría de cambio y sepamos cómo nos imaginamos la organización en 5 años. Y en la planeación estratégica entonces es el plan para llegar a esos 5 años. Si como individuo yo quiero en 5 años ser un coach experto, entonces yo sé que debo de seguir una serie de pasos para lograr ser un coach dentro de 5 años, ¿no? Tomar unas primeras sesiones, certificarme, tener algunos ejercicios que me ayuden a esto. Entonces, eso lo voy a planear a lo largo de 3, 5 años. Si quiero, por ejemplo, obtener un doctorado, ¿no? Bueno, pues debo de seguir el curso al cual tomé la decisión para seguir, debo de cumplir con las materias, con los entregables, en fin, es a mediano plazo. No puedo decir que a largo plazo, para mí largo plazo son 10 años o 15, pero es a mediano plazo. Especifica los objetivos estratégicos. ¿Qué es lo más estratégico para la organización para cumplir el sueño de llegar dentro de esos 5 años? Y no necesariamente refleja la planeación estratégica el 100% de todas las actividades institucionales. Aquí hay decisiones para tomar por parte de ustedes, de las organizaciones. Hay 2 modelos de planeación estratégica. Aquel que consigna 100% de todas las actividades institucionales, que es interesante porque cubre todo lo que hace la institución, pero por otro lado se vuelve muy largo, puede ser muy tedioso llevarlo a cabo, o aquel que se queda específicamente con qué es lo estratégico que me va a llevar a culminar en 5 años en donde me imagino. Y entonces no necesariamente está ahí todo lo operativo. Por ejemplo, no voy a poner pago de nóminas. Ya lo sé, está ahí, ya es evidente que se tiene que hacer, no tengo que ponerlo dentro de mi planeación estratégica. O selección de recursos humanos o evaluación del personal. A lo mejor dentro de mi planeación estratégica eso no está. Depende del modelo que ustedes decidan por planeación estratégica. Los 2 modelos son factibles y los 2 modelos están bien, pero en todo caso, uno es muy completo, pero puede ser muy tedioso. El otro es muy estratégico y muy específico, pero puede no contemplar absolutamente todas las actividades. Por el otro lado, la planeación operativa anual es a corto plazo, porque obviamente lo que refleja es un año de trabajo. Incluso pueden ser 10 u 11 meses, precisamente para que dejemos el mes, generalmente es diciembre, para evaluación y, por supuesto, vacaciones. Así es que puede ser incluso una planeación de 10 u 11 meses. Resuelve situaciones actuales en el tiempo que busca lograr acciones para asegurar el plan a mediano plazo. Es decir, hace lo cotidiano, lo de ahorita, en este momento, pero si tenemos una planeación estratégica, nuestro plan operativo anual debería de contribuir para lograr esa planeación estratégica. ¿Ok? Especifica las actividades operativas que contribuirán al logro de los objetivos específicos. Es decir, nos vamos a un nivel de detalle mucho mayor al de la planeación estratégica. Recordarán, y si no les comento, para aquellos que nos pudieron acompañar en la primera sesión, cuando hablamos de planeación estratégica, que hablamos de algunos elementos básicos: objetivos estratégicos, objetivos específicos o metas y acciones estratégicas. Aquí vamos a ver que tenemos un desglose mayor de las actividades precisamente porque llevamos al nivel operativo. Y esto es, especifica las actividades operativas que contribuirán al logro de los objetivos específicos y debe reflejar la totalidad o prácticamente la totalidad de las actividades institucionales para que permita la evaluación integral. Es decir, la planeación operativa será parte de nuestra planeación estratégica, pero habrá elementos de la planeación operativa que incluso pudieran no ser parte de la planeación estratégica. Estas actividades de cajón, digamos, aquellas que sabemos que están ahí, que son evidentes y necesarias para la supervivencia de la organización. Entonces, en ese sentido, quizás no las pusimos en la planeación estratégica. Ahora, la pregunta de los 64,000, creo. ¿Es necesaria la planeación estratégica para contar con el plan operativo anual? No obligatoriamente. Es decir, yo lo que les sugeriría es, si todavía no tienen una planeación estratégica y no tienen en miras hacerla, sí al menos tengan una planeación operativa anual. Lo idóneo es tener las 2
Y lo idóneo es que el POA se comunique adecuadamente con la planeación estratégica y contribuya a lograr la planeación estratégica. Pero probablemente habrá organizaciones que todavía no entran al proceso de planeación estratégica, que es un poquito más amplio, requiere más reflexiones, en fin, como vimos en la primera sesión, pero sí necesitan en este momento tener el POA, porque además el POA les permitirá tener el presupuesto anual. Entonces, sí es deseable tener la planeación estratégica, pero puede llegar a ocurrir que primero tengamos un POA, ¿vale? Sin una planeación estratégica, el problema es que el POA puede perder el rumbo, es decir, estamos consignando las actividades prácticamente diarias y cotidianas de la organización y no nos ayuda entonces a ver el horizonte, a saber exactamente hacia dónde queremos llegar. Entonces puede pasar que estamos año con año repitiendo actividades, son operativas, que son cotidianas, que todos estamos acostumbrados a, pero que no necesariamente contribuyen con la visión institucional, ¿vale? Sí con la misión, pero probablemente no con la visión. Ya recuerden que la visión es eso, el horizonte que alcanzamos a ver, pero probablemente nunca logremos alcanzar o nunca logremos llegar, y de esa manera la teoría de cambio está incluso más relacionada con la visión en ese sentido. Sin una planeación estratégica, les decía, el POA puede repetir acciones rutinarias, cotidianas, que hacemos porque siempre las hemos hecho, porque llevan 5 años que las hacemos, pero no nos queda claro cómo esa acción va a impactar o va a cambiar a nuestra organización para ser mejores o para llegar a donde queremos llegar simplemente, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de tener un POA sin tener una planeación estratégica. Pero peor riesgo es no tener ni uno ni el otro, claramente. Entonces, pues de menos tengamos un POA. Vamos a hablar un poquito de los pasos mínimos para la construcción de plan operativo anual y nuevamente les comento, esto es lo que nosotros proponemos. Puede haber otros consultores, otras organizaciones que lo hagan diferente o que la nomenclatura sea diferente. Nosotros llamamos objetivos estratégicos y habrá quien llame líneas estratégicas. O nosotros llamamos objetivos específicos, habrá quien llame metas. No pasa nada mientras entendamos bien cuál es la definición de cada uno de los componentes y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuáles son los pasos mínimos? Tener nuestros objetivos estratégicos y definir la temporalidad de los mismos. Es decir, aún si no tenemos una planeación estratégica y no vamos a desarrollarla para nuestro POA, al menos sí tener en mente y consignar, poner en papel, en escrito, en un documentito, hacia dónde queremos llegar institucionalmente y cuándo queremos llegar a esos objetivos estratégicos. Algo muy común y que ocurre en todas las organizaciones cuando empezamos a hacer incluso la planeación estratégica es que todo lo queremos para allá y todo creemos que lo vamos a hacer para allá. Entonces lo ponemos el primer año o el segundo año, cuando en realidad tenemos un horizonte de 5 años de trabajo. Lo que ocurre cuando pasa eso y cuando todo lo juntamos en el primer año, que todo termina entonces en el primer POA, por así decirlo, es que se genera mucha frustración, porque evidentemente no tenemos la capacidad ni de tiempo, ni de personal, ni nada, para lograr todas las actividades que nos imaginamos que se deben de desarrollar para que la institución llegue a estar en donde está. Entonces, un ejercicio que es un poco, como les diré, de humildad importante, es que cuando hagamos nuestros objetivos estratégicos, y ahorita vamos a la definición de objetivos estratégicos, no se nos estresen, pero pensemos que estos debemos de pensarlos al mediano plazo. Tengamos o no una planeación estratégica estructurada, pensemos en los objetivos estratégicos como logros a mediano plazo. Entonces, no todo va a ocurrir en un año y no todo tiene que ocurrir incluso en 2 años. Entonces, hagamos un barrido adecuado de estos objetivos para que los podamos ir acomodando a lo largo de 3 o 5 años de trabajo, ¿vale? Hay que identificar las acciones clave que se pretenden realizar durante el próximo año para alcanzar los objetivos estratégicos. Es decir, nuevamente vuelvo al ejemplo de si yo quiero, como uno de mis objetivos estratégicos, ser coach capacitada dentro de 5 años, dentro de 3 años. Una acción clave va a ser identificar la corriente de coaching que a mí me interesa desarrollar. Otra acción clave será identificar cuál es la oferta con respecto a esa corriente de coaching. Otra acción clave va a ser inscribirme y llevar a cabo la capacitación necesaria, ¿no? Ahora, para el plan operativo anual, si es que se cuenta con la planeación estratégica, sí es importante asegurarnos
que, como les decía, no todas las acciones clave caen en el primer año de trabajo y el plan operativo anual solo va a tomar en cuenta aquellos que sí caen en ese año del cual vamos a desarrollar el plan. Algo que yo les recomiendo mucho es que se elabore una herramienta de trabajo colaborativa para establecer las actividades operativas y tareas que son partes de las acciones clave a desarrollar durante el año. Yo lo que he visto en algunas organizaciones es que tienen toda la intención de hacer el POA o incluso la planeación estratégica y empiezan a consignar entonces los objetivos estratégicos y empiezan a consignar las líneas estratégicas y empiezan a consignar, y resulta que tienen 15 documentos en donde de un lado tienes los objetivos estratégicos, del otro lado tienes los objetivos operativos, del otro lado tienes las metas, del otro lado tienes, y es muy difícil después hacer el mapeo de cómo está ese sistema. Lo idóneo es tener una herramienta que desde un principio marque ese sistema y que casi que en una sola hoja tengamos todo lo necesario para el plan operativo, para que así lo abramos y en esa misma hoja encontremos todos los elementos y la forma de darle seguimiento, porque de otra manera nos vamos a perder en el camino y nuevamente genera frustración. Si yo quisiera decir un objetivo, un adjetivo negativo de la planeación estratégica y el plan operativo anual, el adjetivo clásico va a ser frustración. Se frustran mucho los colaboradores cuando se dan cuenta que desarrollaron todo el plan y a la hora no lo están siguiendo. O lo están siguiendo, pero no saben bien cuál es el impacto de lo que están haciendo. O ellos lo tienen bastante claro, pero sus superiores no lo tienen. Entonces, hay que cuidar mucho, hay que proteger, digamos, nuestro proceso de planeación estratégica y de plan operativo anual para minimizar la frustración. No les voy a decir que evitarlo, porque la verdad es que es difícil y que además no podemos controlar las diversas frustraciones que se pueden generar dentro de nuestro equipo de trabajo al 100%, pero sí podemos minimizar esa frustración para que al menos dentro de nuestro lado, como los que estamos al frente del proceso del plan operativo anual o de la planeación estratégica, tratemos de disminuirlos lo más posible. Les voy a dar un ejemplo, una propuesta de cómo nosotros, el tipo de Canvas o el tipo de hoja que nosotros utilizamos para la planeación operativa un poquito más adelante. Bien, nada más para recapitular. Los objetivos estratégicos son aquellos que, bueno, ahorita voy a entrar a la definición, pero son aquellos que definen el rumbo o incluso el cambio de rumbo de una institución, ¿ok? Pongamos un ejemplo. Desarrollar una estrategia de diversificación de nuestras fuentes de procuración de fondos para garantizar nuestra sustentabilidad y crecimiento, ¿vale? El objetivo específico de esa estrategia de diversificación es generar en los próximos 5 años un fondo de contingencia equivalente a 2 años de presupuesto de la organización. La acción clave puede ser instrumentar un plan de generación de ingresos propios que contribuya al fondo de contingencia. Y la actividad operativa ya más aterrizada es recaudar ingresos por impartición de talleres, cursos y certificación. Aquí puede haber más, ¿vale? Por supuesto, y es lo natural. Les pongo uno para que observen la cadena de cambio. Esto es congruente con esto es congruente con esto y esto es congruente con esto. O visto de abajo hacia arriba, como si fueran, yo por aquí tenía mis matrushkas, pero como si fueran matrushkas, no puedo lograr el objetivo estratégico si no genero para esta institución un fondo de contingencia. No puedo lograr ese fondo de contingencia si no genero un plan de generación de ingresos propios. No puedo generar un plan de ingresos propios si no considero pensar que parte de esos ingresos va a ser por recaudación, por impartición de talleres, cursos y certificaciones. Entonces, los de aquí abajo, se encadenan, son necesarios para lograr que es necesario para lograr que es necesario para lograr ¿sí? El de actividades operativas es necesaria para la acción clave es necesaria para el objetivo específico y el objetivo específico es necesario para el objetivo estratégico. De los objetivos estratégicos, muy claramente aquí voy a tener varios objetivos específicos y para cada objetivo específico voy a tener varias acciones clave y para varias acciones clave voy a tener varias actividades operativas, de forma que estos se conviertan en árboles que son bastante grandes y eso entonces implica, por un lado, un grado de detalle en la información de lo que están haciendo nuestros colaboradores, cómo lo están haciendo y cómo vamos a poder medirlo. Por otro lado, sí, es un trabajo que se convierte así en un marmotreto de hojas. Por lo mismo es que les digo, hay que aprender a organizarlo para
que no se nos generen demasiadas conexiones en la cabeza y terminamos perdiéndonos en este mar de conexiones. Los primeros 3 elementos, los objetivos estratégicos específicos y la acción clave, deberían de estar desarrollados en la planeación estratégica, mientras que las actividades operativas son las que vamos a retomar para el plan operativo anual. ¿Sí? ¿Qué recomendamos que debe incluir la herramienta del trabajo o el Canvas o la estructura que vamos a proponer colaborativa para nuestro plan operativo anual? Para empezar, que sea en un formato colaborativo sería lo idóneo, no una hoja de Excel así plana en donde cada vez que alguien agrega algo se genera una nueva versión. Y entonces tenemos el POA versión 1 y versión 1.1 y versión 1.1 con comentarios de Lorena y versión 1.1 con comentarios de Lorena y comentarios de Cristina. Y entonces ya hasta nos perdemos en cuál es la última versión. Afortunadamente ahora prácticamente todos tenemos acceso, por ejemplo, a un Drive, a estos formatos colaborativos que son muy sencillos realmente de trabajar. De pronto el formato no es el más coqueto ni el más interesante del mundo, pero bueno, ayudan. O sea, no tenemos que tener algo tan chulo mientras sea funcional, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo en un Drive. Yo los POAs que he propuesto en organizaciones se hacen a través del Drive y es un elemento colaborativo interesante y funciona a la perfección. ¿Qué debemos tener? Pues de preferencia tener los objetivos estratégicos o líneas estratégicas y estas derivan de la planeación estratégica. Si por algo no se tiene, necesitamos al menos, como les decía, en el horizonte imaginarlos y aterrizar los objetivos específicos, ¿ok? Las acciones clave derivarían de los objetivos específicos. Si no quieren trabajar tanto o no tienen tanto tiempo o quieren empezar nada más, digamos, a averiguar cómo funciona esto, mínimo se tendría que tener los objetivos específicos y las actividades operativas. Mi recomendación es que tengan todo. Yo creo que vale la pena tener todos los niveles de trabajo, pero entiendo que hay veces que puede haber organizaciones muy pequeñas o muy dispersas o que tienen diferentes estructuras. Entonces, bueno, empecemos por algo se empieza. Empecemos por los objetivos específicos y las actividades operativas. Vamos a las definiciones de cada una para que no se nos pierdan y para que vean qué entendemos o qué entiendo yo por cada uno de estos elementos. E insisto, ustedes le pueden llamar diferente. Hay organizaciones, el propio CEMEFI no tiene objetivos estratégicos, sino líneas estratégicas. Pero son los enunciados generales de naturaleza cualitativa que expresan las grandes intenciones o los deseos de la organización que desea alcanzar en el mediano o largo plazo. Una característica de estos objetivos, y lo comentábamos también en la sesión anterior, es que no pueden ser resueltos o encargados a una sola área funcional de la organización. Debería de haber varias áreas involucradas. Entonces, por ejemplo, en el caso de CEMEFI, en donde existe un área de responsabilidad social empresarial, hay líneas estratégicas que le impactan mucho al área de responsabilidad social empresarial, pero forzosamente está involucrada el área de comunicación o el área de investigación, porque provee insumos para el trabajo del área de RCE, por ponerles un ejemplo. Los objetivos específicos se redactan de la misma manera que los estratégicos, con un verbo que indica lo que debe lograrse, la unidad de medida acorde con el tipo de objetivo y una fecha u horizonte para su realización. Es decir, aquí ya empezamos a aterrizar un poquito más y decimos, en un año contar con una campaña de procuración de bla, bla, bla. ¿Ok? Piensen que los objetivos, el conjunto de objetivos específicos son los que van a lograr que ustedes tengan el objetivo estratégico. Las acciones clave son el conjunto de acciones necesarias para lograr un objetivo específico. Son precondiciones del mismo. El conjunto de actividades claves van a estructurar los objetivos específicos. Y las actividades operativas son los pasos necesarios, ya muy operativos, ya muy en tierra, es el día a día, lo cotidiano, para complementar las actividades de las acciones clave. Son precondiciones, entonces, de las acciones clave. Okay. ¿Qué debe de incluir la herramienta de trabajo o Canvas que vamos a trabajar? De preferencia, si esto está alineado con la planeación estratégica, los 4 niveles de trabajo: objetivos estratégicos, objetivos específicos, acción clave, actividad operativa, ¿vale? De cada uno de estos debemos de considerar indicadores, el responsable, de la acción, indicadores, medios de verificación y temporalidad de la acción. Temporalidad quiere decir cuándo lo vamos a realizar.
Y de preferencia, en la planeación estratégica, la temporalidad puede ser trimestral, es decir, durante el primer trimestre del 2021, por ejemplo. Pero en el POA, yo les recomendaría ya irse mínimo por mes, es decir, ya no es el primer trimestre del 2021, es febrero del 2021. Si se desea además que el POA contribuya con nuestro presupuesto, entonces también deberíamos de poner una línea o una base de presupuestación de las actividades operativas. En particular del POA, los indicadores son mucho menos fuertes, digamos, que los de los objetivos estratégicos y específicos, porque son indicadores de desempeño. Básicamente, ¿se hizo o no se hizo? O se hizo bien o no se hizo bien, si quieren, ¿no? Pero en realidad no tengo que poner... En los objetivos estratégicos buscamos indicadores más de impacto. Cuando en las actividades operativas es conseguimos el lugar para dar el taller, sí o no. Conseguimos al incauto que llegó a la decisión de dar un taller de planeación estratégica, sí o no, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se busca. La temporalidad, les decía, más exacta, de preferencia por mes, y los responsables, muy importante, claramente identificados, y debe ser un solo responsable. A cada actividad, un responsable. No pueden ser más responsables. En el caso de las actividades, de los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, puede haber varios responsables, porque como decíamos, si en un objetivo estratégico están involucradas varias áreas, entonces el responsable será pues el encargado del programa A, pero también el de comunicación, pero también el de investigación. Hay varios responsables, pero en las actividades operativas, solo un responsable. Solo hay un responsable de conseguir al ponente. Solo hay un responsable de abrir el registro. Solo hay un responsable de tener la base de datos de los participantes. No puede haber más de uno porque entonces ahí sí que nos vamos perdiendo en la estructura. Les voy a poner un ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y si quieren aprovechamos también por si hay alguna pregunta, alguna duda. Y les voy a poner un ejemplo de qué pudiera hacer o esta estructura de Canvas o documento colaborativo. Aprovechamos, ¿hay alguna duda, comentario que se quiera hacer? No tengo preguntas específicas, Lore. Puedes seguir. Perfecto, seguimos entonces. Déjenme, voy a abrirlo. Voy a compartirles ahora. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, les digo, este es un ejemplo de lo que nosotros llegamos a trabajar con una organización. El año pasado tuvimos la suerte de acompañar a 9 organizaciones de sociedad civil que trabajaban con un programa de USA. Y este es un ejemplo, no pongo nombres de la organización, de cómo teníamos la estructura del POA. Entonces, fíjense, aquí poníamos, aquí arriba el objetivo estratégico, y aquí poníamos el cronograma de ejecución especificando que este POA era del año 2020, ¿no? Entonces, de hecho, pues está en acción en este momento. Entonces, les voy a explicar cómo lo pusimos. Aquí está el objetivo estratégico y aquí pusimos el objetivo específico, la acción clave, las varias acciones claves, ¿vale? Aquí es en donde van a encontrar ya varias acciones clave, como verán. Las actividades operativas de cada acción clave. Entonces, por ejemplo, si en esta era identificar los diversos esquemas que puede lograr la autonomía de las unidades de mediación de los distintos municipios del noroeste del país con respecto a esta organización durante el 2020. Ellos determinaron que sus actividades operativas eran realizar una exploración sobre los diversos caminos que permitan la autonomía, consultar a las integrantes de las unidades de mediación para conocer sus necesidades, exploración de identificación de necesidades, exploración de identificación de necesidades desde el Poder Judicial y elaborar las teorías de cambio de las unidades de mediación para identificar propósitos, estrategias y necesidades de las diferentes opciones consideradas. Déjenme decirles que, de hecho, en esta última actividad operativa, el elaborar las teorías de cambio, esta organización nos volvió a invitar para ayudarles a desarrollar las teorías de cambio de cada unidad de mediación. Entonces, digamos que esto lo cumplieron
justamente ahora en el 2020. Y aquí viene el indicador y les decía, estos son de gestión, número de acciones de autonomía identificados, número de integrantes de las unidades de mediación consultadas, número de necesidades de la organización identificadas, del Poder Judicial, número de teoría de cambio elaboradas. Puede ser no un número, puede ser también un porcentaje. De preferencia, los indicadores se expresan más bien a nivel de porcentaje, porque es lo programado versus lo logrado, ¿vale? Por ejemplo, si aquí teníamos que elaborar las teorías de cambio de las unidades de mediación, esta organización pudo haber propuesto porcentaje de teorías de cambio elaboradas. Y en ese sentido, como eran 6 unidades de mediación, entonces sería número de teorías de cambio logradas entre número de teorías de cambio requeridas. Y sabíamos que el denominador era 6, así es que era muy fácil obtener el dato. De hecho, como les digo, nosotros les acompañamos en esto y logramos que el 100% de las unidades de mediación tuvieran su teoría de cambio, ¿no? Regresamos aquí. La línea base es en donde estoy ahorita, lo mismo que utilizamos o que propusimos para la planeación estratégica. Es decir, en este mismo ejemplo, en las teorías de cambio, a lo mejor no fue el caso, pero voy a poner un ejemplo. De las 6 unidades, ya una tenía su teoría de cambio. Entonces, bueno, ya había, ¿no?, un apoyo. ¿Y en dónde lo logramos? ¿No? Medios de verificación. ¿En dónde lo vamos a asegurar? En el documento o informe que dé cuenta de la teoría de cambio. En este caso, por ejemplo, ellos la habían programado, creo que sí, para esta fecha, para lograrlo en noviembre de este año, pues ya lo lograron antes, pero aquí no debería de ser 1, sino debería de ser 6, porque eran 6 las unidades de mediación, ¿vale? Fíjense aquí cómo tenemos, esto está dividido por meses. Enero, febrero, marzo y tal, hasta diciembre. Y esta primera parte es la de la planeación. Y esta segunda parte, que verán que tiene el mismo número de meses, era para esta organización la de evaluación. Digamos que al cabo del tiempo pensaron, bueno, esto se supone que tendría que haberse hecho en febrero. ¿Se hizo o no en febrero? Si se hizo, ok, entonces esto se pone, digamos, en semáforo verde, porque se realizó en tiempo y forma. Pero dijeron que en marzo y no se hizo sino hasta junio, ok, entonces esta se pondría en semáforo naranja pues se hizo pero atrasado. Y esta de plano no se hizo, pues al final del año la tendríamos que poner en semáforo rojo de nunca se hizo. Esto es un ejemplo. Una semaforización puede ser práctica para esto, pero también simplemente marcar el momento en que se hizo y determinar cuáles no. Aquí pusimos qué área es la responsable de llevar a cabo la actividad operativa, en este caso es monitoreo y evaluación, quién es el responsable interno, y aquí se pone el nombre de la persona y el cargo. Importante, si tienen la estructura institucional, poner el cargo, porque pues hay veces que las personas se mueven. Entonces, si yo pongo, imagínense cuando yo estaba en CEMEFI, que hubiéramos puesto en todo el nombre de Lorena Cortés, pues ya ahorita ni al caso, ¿no? Porque ya hay otra persona a cargo. Así es que, de preferencia, el nombre de la persona está bien para hacerlo personalizado, pero también el cargo para saber, en todo caso, en quién debe de recaer la actividad. Participantes internos, es decir, uno es el responsable, pero hay varios participantes dentro de la organización que a lo mejor pueden estar dentro. Si se requiere un presupuesto, ahorita les voy a poner ejemplos de presupuesto, pero digamos que para el caso de esta organización, pues sí, había que pagarle a un consultor, ¿no? Entonces ellos mismos pusieron el presupuesto pues tendríamos 20,000 pesos para el consultor. Y aquí el presupuesto ejercido. Tenía yo 20,000 pesos y al final del año ejercí 50,000 pesos. Ok, entonces ya sé que ahí había un gap entre lo planeado versus lo ejercido, o me quedé igual, 20-20, ¿sí? Para esta organización era particularmente importante poner qué alianzas estratégicas requerían para llevar a cabo sus actividades operativas. Por ejemplo, la alianza con el Poder Judicial para tener los espacios para llevar a cabo las capacitaciones o qué sé yo. Esto pues no es necesario en todos los casos, puede ser o no, dependiendo de las circunstancias de la organización y de qué tanto ustedes tengan la necesidad o qué tan usualmente trabajan con aliados para llevar a cabo sus actividades operativas, digamos. Entonces voy a dejar de compartir esta para llevarla nuevamente
a la presentación, pero si se fijan nada más, teníamos una pestaña guía en donde se especifica cómo se debe de llenar cada cosa. Les recomiendo mucho hacer esto. Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, con el trabajo de CEMEFI con la planeación estratégica, una pestaña guía, porque no sabemos al ciencia cierta quién al final va a estar llenando esta información. Entonces, más vale que todos tengamos exactamente el mismo entendido de qué es una línea base, de qué es un medio de verificación, de cómo se debe de llenar, porque si no va a ser un doble trabajo, que tengamos que revisar todo y tengamos en su caso que corregir. Y luego pusimos aquí por los objetivos estratégicos, si se fijan, objetivo estratégico 1, 2, 3 y 4 que tenía esta organización. Y yo les puse el ejemplo en específico. Voy a dejar de compartir en este momento y me voy a regresar para regresarme a la presentación. Bien, ¿vamos bien? ¿Todo en orden? Dice que no pueden ver el contenido de la pantalla. En ese momento que dejaste de compartir el cuadro, no vemos todavía la presentación, pero claro, sí se veía el cuadro. Perfecto. Bueno, entonces regresamos. Vuelvo a compartir. No se fijen, siempre tengo 25,000 cosas abiertas en mi computadora. ¿La pueden ver la presentación? Ya, Lore, ya la vemos. Ya ¿Sí? la podemos ver. Súper. Bien, entonces nos quedamos aquí, recordarán, ¿no? Antes de que yo les hiciera la propuesta de una herramienta. Puede ser esta o puede ser la que sea, pero fíjense que en la que nosotros les compartimos ahorita tiene la ventaja de que en general tiene toda la información que yo necesito en una sola hoja. Y entonces, para la persona o las personas que tendrán que hacer el monitoreo y la evaluación de las actividades operativas, es mucho más sencillo porque saben exactamente a qué actividad operativa le pega la acción clave, a qué acción clave le pega al objetivo específico, qué objetivo específico le pega el objetivo estratégico, de qué año, quién es la persona encargada, cuándo se supone que se va a realizar esa acción, cómo la mido, si se realizó o no. ¿Qué otra cosa? ¿En dónde encuentro la información de que realmente se realizó en medio de verificación? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Cuánto me va a costar si es que me va a costar? ¿O cuánto dije que me iba a costar versus cuánto me costó? Y eso me permite que al final del año esa ya sea una propia herramienta de evaluación. Entonces, tiene esas ventajas y esta herramienta está relativamente probada con varias organizaciones. Pueden acomodarla como sea. El punto es, tengan el detalle y el tiempo suficiente para estructurarla, la herramienta colaborativa, de forma que la organización se sienta cómoda con ella y que venga todo de una vez incluido, porque les decía, son procesos largos. Imagínense que cada organización, digamos, tengamos 5 objetivos estratégicos. De cada objetivo estratégico tengamos 3 objetivos específicos. De cada objetivo específico tengamos 3 o 4 acciones clave. Y de cada acción clave tengamos 2 o 3 actividades operativas. Pues esto se vuelve así, enorme. Entonces, si no tenemos una herramienta que de principio nos ayude a aterrizar todo esto, se van a perder, se los puedo asegurar. Y piensen también, algo que a mí me importa mucho dejar como experiencia en las organizaciones, es que es muy importante pensar en la sistematización, porque nunca sabemos a ciencia cierta quiénes vamos a estar en la organización a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que ante la incertidumbre, lo mejor es dejarlo lo más institucionalizado posible para que quien llegue tiene la información suficiente para arrancarlo y no pasa como nos llega a pasar en los sexenios, ¿no?, de gobierno, en donde simplemente dicen, esto no lo hice, va a la basura. Creo que eso es lo que no vale la pena que ocurra. Bien, ya habíamos preguntado si puede haber elementos del POA que no se reflejen en la planeación estratégica. Habíamos dicho sí, porque al final depende del modelo de planeación estratégica que ustedes decidan. Si el modelo de planeación estratégica es completo, es abarcativo, es decir, ustedes quieren una planeación estratégica donde esté absolutamente todo lo de su organización, entonces no habrá problema y el POA será un reflejo de eso. Pero si ustedes decidieron que su planeación estratégica fuera más orgánica, fuera realmente nada más concentrado en lo estratégico, puede ser que dentro del plan operativo anual
sí se consignen actividades que no necesariamente estaban en la planeación estratégica. Y es válido. Ninguno de los dos está mal. Simplemente hay que ser congruente en la decisión. ¿Okay? Si es el caso de que existan actividades que no estaban en la planeación estratégica, simplemente estructuramos para esas actividades los objetivos específicos, las acciones clave y las actividades operativas de estas que no estaban que no caían dentro de ningún objetivo estratégico, y simplemente se pueden poner como objetivos operativos. Así de simple, y es totalmente aceptable y congruente con el modelo de planeación estratégica. ¿Cómo le damos seguimiento al POA? Mire, por esto es muy importante tener nuestro Canvas o nuestra herramienta de trabajo colaborativa, porque dentro de esa propia herramienta se pueden incluir elementos de monitoreo o bien se puede elaborar por aparte una matriz de monitoreo. Yo les recomiendo lo primero, pero es decisión de ustedes. Se recomienda un seguimiento trimestral del POA, mínimo trimestral, a través de los indicadores establecidos. No necesariamente eso implica que cada trimestre haya que juntarse con el equipo de trabajo. Yo recomiendo que sí, pero no es obligación, pero al menos sí una persona o un par de personas que den una vista a todo el POA, a toda la herramienta colaborativa que ustedes desarrollaron, y vayan identificando cuáles de las tareas o de las actividades operativas son potencialmente complicadas de lograr. O sea, ¿qué no estamos logrando en tiempo y forma? Y hay de dos sopas. ¿Lo estamos haciendo tarde o simplemente no lo estamos haciendo? ¿Qué puede pasar? Entonces, es importante identificar esas áreas lo antes posible, y por eso es que el seguimiento mínimamente debe ser trimestral, para que nosotros sepamos esa actividad operativa, qué tan estructural es con respecto al resto de las actividades, es decir, qué tanto me pega hacerla o no hacerla, y qué está pasando. Me interesa seguirla impulsando para que salga ya, y entonces tengo que poner los recursos necesarios, y pueden ser más personas, pero también puede ser simplemente que le demos más chance a la persona encargada a que le dedique más tiempo a eso, o puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser que nos demos cuenta que esa actividad en realidad no era tan estructural, y entonces decidimos postergarla o simplemente eliminarla. Algo que debería de ser muy enriquecedor, y para mí es un éxito del POA y de la planeación estratégica y no un fracaso, es darnos cuenta que hay una actividad que está perdida en la estratosfera, es decir, que en realidad hacerla o no hacerla no contribuye a la planeación estratégica, no contribuye al plan operativo anual, y si no contribuye, al año que entra, quizás eliminémosla. En las organizaciones tendemos, ustedes no me dejarán mentir, yo llevo más de 12 años colaborando en sociedad civil, tendemos de pronto a querer ser medio pulpos y queremos llegar a todas las aristas de la problemática principal con la que decidimos trabajar y por la cual dedicamos la misión institucional. Pero de pronto no todas esas actividades son realmente efectivas. Y eso es de pronto de las críticas más fuertes que recibimos las organizaciones cuando trabajamos con donantes internacionales, o incluso cuando se nos compara con una empresa. El nivel de eficiencia. Es que y hay estudios que demuestran o que hablan de la falta de eficiencia y de eficacia de las organizaciones de sociedad civil, porque hacen mucho y parece que impactan poco. Esa es una mala lectura de lo que hacemos, pero lo que es cierto es que muchas veces hacemos actividades que efectivamente no necesariamente están teniendo una sustancia dentro de la propia estructura institucional. Y es completamente válido y es deseable hacer modificaciones para que o esto se vuelva estratégico o simplemente decidimos no realizarlo. Es muy útil y es nuevamente como un ejercicio de reflexión y de humildad que una organización diga, ¿sabes qué? Este programa ya no va. O este proyecto ya no va, no contribuye, no ahorita, lo hizo en su momento y ahorita no, hay que cerrarlo, hay que cambiar de vía, porque eso nos ayuda también a ser más innovadores. Bien, les decía, tener sesiones trimestrales de coordinación. Puede ser por área o por proyecto, las decisiones dependen de la estructura institucional, en donde se discutan los avances, retrasos de las acciones que se identificaron, sobre todo como potencialmente complicadas para la planeación estratégica, y tomar una decisión. Los avanzamos y le metemos toda la carne al asador, los descartamos o por el momento no son necesarios. Elaborar minutas de estas sesiones, por supuesto, para que quede constancia del proceso, y
si fue necesario, ajustar el instrumento colaborativo a la luz de los resultados de estas reuniones. Algo que es fundamental para el POA, evidentemente, es realizar un ejercicio anual de evaluación. Perdón, si el POA inicia, que sería lo idóneo, a principios de año, digamos que en enero ustedes están designando o en diciembre designan el mes para la elaboración del POA, pues la evaluación tendría que ejercerse 1 o 2 meses antes de concluir todo el proceso para que realmente sepamos cómo vamos. Y es interesante si ustedes tomaron en cuenta en el POA la parte del presupuesto, porque también podrían ver qué tan atinado fue su presupuesto con respecto a lo ejercido. Y ya estoy por terminar para que tengamos un ratito para preguntas. ¿Cómo co-crear el POA y comunicarlo al equipo de trabajo? Algunas ideas. Tener una junta general para explicarle al equipo que institucionalmente se toma la decisión de hacer este proceso, ya sea la planeación estratégica o el POA o ambos. Explicar cuáles son los elementos mínimos deseables a obtener para esos ejercicios y cómo cada colaborador va a contribuir para eso. Y también es muy importante determinar y presentar quién va a ser el o la encargada institucional de impulsar y de llevar a cabo este ejercicio. Sí es muy importante que en la institución haya una o un responsable que dé cuentas de cómo se va avanzando en este proceso. Presentar brevemente la herramienta colaborativa diseñada y el calendario para la realización y de preferencia de una vez cierren fechas de calendario para el monitoreo trimestral. O sea, si las personas ya tienen en el horizonte que en el 21 de marzo de la primavera, ese día les toca revisión del POA, ya lo saben, ya si está anidado en el concepto de laboral, va a ser mucho más fácil que le presten atención cotidiana al POA y que lo intenten desarrollar adecuadamente. Ejemplo, ¿cómo sirve del POA para elaborar un presupuesto anual? El presupuesto anual es algo mucho más complicado y sería este tema para otra charla, pero por lo pronto, ¿para qué nos podría servir el POA? Porque las actividades operativas, es en las actividades operativas en donde podemos detectar cuáles son los recursos económicos necesarios para realizarlos. Por ejemplo, si nuestro objetivo específico es brindar capacitación al 20% de los padres de familia de la escuela en un año, ¿vale? Nuestras acciones claves son varias: desarrollar la currícula de capacitación, contar con los capacitadores adecuados, contar con el espacio de capacitación, diseñar la logística de capacitación. Se darán cuenta que ya las acciones claves nos dan idea de en dónde necesitaríamos dinero, dónde necesitaríamos recursos. Las actividades operativas podrían ser elaborar el perfil de capacitadores. Me estoy concentrando, si se fijan, la numeración aquí es importante. Puse como número 1 el objetivo específico. En acciones clave las numeré como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que es como yo les sugiero que lo hagan como si fuera una tesis enorme de doctorado. Y las actividades operativas, aquí me estoy concentrando en las de 1.2, las de contar con los capacitadores adecuados. Por eso es que dice 1.2.1, 1.2.2, ¿vale? Entonces, para las actividades operativas de contar con los capacitadores adecuados, debo elaborar el perfil de los capacitadores, publicar la vacante en redes de trabajo, llevar a cabo las entrevistas y finalmente ingresar al personal seleccionado en la nómina institucional. Este está en rojo porque evidentemente al ingresar al personal seleccionado, parte de las actividades es tengo que tener el dinero suficiente para pagarle a ese personal y entonces tuve que haber presupuestado que a cada uno de los capacitadores le voy a pagar, qué sé yo, ¿no? 7,000 pesos mensuales y necesito 4 capacitadores, pues ahí está. Ahí es en donde se empieza a consignar el POA y eso me va a servir para el presupuesto anual. ¿Por dónde empezamos finalmente? Y al final, para redondear, ¿por dónde les sugiero que empiecen para el POA? Primero, tomar la decisión de si va a ser parte de una planeación estratégica o nos vamos a quedar solo en el POA. Y si es parte de una planeación estratégica, si la planeación estratégica es abarcativa, es decir, que va a todo, o existen algunos objetivos que queremos aterrizar en el POA. En todo caso, siempre, si tenemos una planeación estratégica, retomamos los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, e incluso si ya llegaron a las acciones clave de los objetivos de la planeación estratégica, y en realidad el POA en lo que se concentraría es en desarrollar las actividades operativas. Desarrollamos una herramienta colaborativa
para que todo el mundo pueda trabajar sobre el POA. Hacemos unas pruebas para asegurarnos que en realidad cuente con todos los elementos que necesitamos y seleccionamos a la persona que dentro del equipo operativo será la contable, es decir, la que tenga a cargo darle seguimiento y la coordinación de los colegas para desarrollar el POA. Muy bien, hasta ahí la presentación y creo que todavía tenemos unos minutos por si hay dudas en específico que pudieran, muchísimo gusto, estoy a su disposición. Muchas gracias, Lore. Sí tengo un par de preguntas. Dice Eloy, ¿y para cada año se vuelve a repetir todo el ejercicio? Yes, indeed. Sí, para cada año se tiene que hacer este show. Puede ser un poco una lata. Sí, de hecho dice, es decir, pues de la planeación estratégica y el desarrollo del POA pasa el año 1 y hacemos recuento de qué se logró y qué nos faltó, cómo se alinean y cómo se alinean las metas al siguiente año. Exacto. Ahora, cuando hay una planeación estratégica, la ventaja es que en realidad es muy fácil retomarlo porque como ustedes lo planearon para 3 o 5 años, entonces simplemente identifican cuáles son las actividades que caen al año siguiente y lo retoman en su misma estructura de herramienta colaborativa. Entonces debería de ser más fácil, pero sí hay que hacerlo cada año. Qué lata, ¿verdad? Dice también Eloy, ¿quién hace la planeación estratégica? ¿Directivos o debe incluirse al equipo de colaboradores? Yo recomiendo, hay momentos diferentes de la planeación. El primer momento, quizás yo recomendaría que se haga con directivos. Si bien es tarea de cada directivo, bajarlo a su propio equipo y trabajarlo de manera colaborativa. Pero no tratar de que sea tan democrático como que todo el mundo participe, porque la verdad es que eso se vuelve medio caótico. Entonces, en el primer momento deberían de ser los directivos los que ayuden a construir los objetivos estratégicos, pero los directivos, insisto, siempre en comunicación con su equipo para estar de acuerdo en que están en todos en la misma línea. Y ya que se decidieron estos objetivos estratégicos, entonces el resto del trabajo, los objetivos específicos, las acciones clave y las actividades operativas deberían de ser trabajadas cada directivo o cada coordinador de área con su propio equipo. El equipo más operativo, ¿no? El que está participando directamente en el quehacer de la organización. Sí, y esto también contesta la pregunta de Lisette G, que dice qué cargo se sugiere como responsable de los avances. En el cargo, sí, bueno, creo que la de Lisette va a lo que yo comenté, que de preferencia haya una persona que lo lleve. Entonces, tiene que ser un cargo directivo, como ahorita comentaba Cris. ¿Quién en particular? Pues, a ver, la parte que lleve, obviamente, la planeación estratégica o que lleve la organización institucional, ¿no? El secretario ejecutivo o el apoyo del director ejecutivo. De preferencia, sí les recomiendo que no sea el propio director ejecutivo o la autoridad máxima de la organización, porque son personas que suelen tener una agenda bien complicada y si se lo dejamos a ellos a su cargo, muy probablemente vamos a tener retrasos institucionales. Entonces, el director debería de seleccionar a una persona que le apoye con este proceso y no ser directamente él o ella quien lo haga, ¿no? De hecho, hay otra pregunta, dice hasta dónde llega la responsabilidad o funciones del consejo directivo y la parte operativa. Generalmente, el consejo directivo es el que valida, bueno, el consejo como órgano de gobierno, eso es lo que entiendo. El consejo valida los objetivos estratégicos o las líneas estratégicas. Deberían de pasarse a su validación. Pero pasando esa validación, el trabajo es operativo fundamentalmente y entonces es de los colaboradores de la organización. Lore, si puedes escribir en el chat tu correo electrónico. Claro. Porque nos lo están pidiendo. Y dice, Carolina, ¿nos podrías dar ejemplos de herramientas que nos podían ayudar para no perdernos en el proceso del monitoreo de indicadores y cómo evaluar el impacto del proyecto?
Pues yo lo que la presentación que les hice, esta hojita es un Drive de Excel y precisamente trataba de hacer eso. La voy a compartir 2 segundos para que la puedan volver a ver. Aquí ya venía una lógica de monitoreo. ¿Ahí se puede ver? No, yo todavía, sí, ya. Sí, perfecto. Entonces, para la persona que preguntó, aquí en esta parte, fíjense, ya teníamos indicador de gestión, línea base, medio de verificación, y aquí teníamos un esquema muy sencillo de monitoreo por mes. Entonces, poníamos de enero a diciembre y cuándo se tendrían que realizar las actividades y de preferencia cuántas actividades a realizar, porque como ya hablamos de actividades operativas, muchas veces sí podemos tener incluso un número o un porcentaje o un dato duro, por así decirlo. Y aquí empezábamos otra vez de enero a febrero, marzo a abril, y aquí se pueden ir marcando qué actividades sí se realizaron en tiempo y forma y cuántas se realizaron, ¿no? Digamos 4. Y se puede hacer una semaforización para que, pues si se logró todo como estaba planeado, pues está en verde y todo maravilloso. Si no logramos todo, sea porque se atrasó el proyecto, el proceso más bien, o la actividad, o porque no logramos el 100% del número que habíamos destinado, podríamos ponerlo en amarillo o en naranja, qué sé yo. Y si de plano no se hizo, podríamos ponerlo al final del año en rojo, a sabiendas de que ese, pues eso, es un fijo rojo que indica que tenemos que revisar qué pasó ahí. Eso puede ser una propuesta. En todo caso, lo importante es que lo tengan dentro de su propia herramienta de consignación de las actividades operativas, porque es mucho más fácil darle seguimiento así a tener otra herramienta donde lo que intentan es el monitoreo y la evaluación. Perfecto. Pues ya todos están dándote las gracias por la claridad de la presentación y bueno, también al CEMEFI por haberte invitado. Muchas gracias. Entonces, creo que poco a poco que ya podríamos ir cerrando porque no tengo muchas más preguntas. Para todos aquellos que deseen el material, si es que Lore así lo decide, nos lo puede pasar a nosotros, por favor. Sin duda. Les pido que se comuniquen con Yolanda Ramírez, líder de membresías, para que les pueda enviar directamente el material. Así que... Encantada, no tengo problema en compartirlo. Perfecto, muchísimas gracias, Lore. Y bueno, creo que con esto podríamos cerrar. Y muchísimas gracias por, como siempre, donar tu tiempo y tu talento para el fortalecimiento de la membresía del CEMEFI. Encantada y que todos tengan un excelente día. Cuídense, no vayan a salir todavía, no es momento. Sí, quédense en casa. Nos vemos, muchas Chao. gracias. Y hasta luego. Estén pendientes, recuerden que el jueves tenemos el foro para miembros del CEMEFI, que es la procuración de fondos durante y después del COVID. O sea, hay muchas instituciones que están batallando para cumplir sus objetivos de procuración y vamos a hablar sobre algunas campañas exitosas de organizaciones que están llevando a cabo pues sus programas de procuración y vamos a hablar de todo esto, de todo este tema. Así que pues bueno, la cita como siempre, ya saben, es el jueves a las 10 de la mañana. Esto va a ser de 10 a 1. Así que muchísimas gracias y gracias, Lore, estamos en comunicación. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias, Yola, gracias, Bélica. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego a todos, saludos.